Moni, un cordial saludo a ti, mi esposa y el mío Rafael Aníbal Cortés, psicólogos misioneros del perdón y la reconciliación. Venimos en este momento a traer un tema de mucho interés con respecto a lo que es la comunicación entre padres e hijos para mejorar ese vínculo, porque a veces fallamos bastante en eso, ¿verdad? Los hijos por un lado, los padres por otro, los hijos muy rebeldes, los padres como perros y gatos, o sea, unas situaciones muy complejas. Me sonrío porque nosotros vivenciamos eso, o sea, era tremendo, nuestros hijos incluso pensando en el suicidio, con estados de anorexia, mi hija, o sea, cosas muy complejísimas. Entonces, la experiencia que hemos tenido en nuestra propia familia, el conocimiento que tenemos como psicólogos, venimos ante ustedes para presentarles este tema que es de mucho interés. Moni, ¿qué te parece este tema de hoy? Pues aunque pareciera muy simple y sencillo, definitivamente muy importante porque creo que es algo en lo que se está fallando actualmente cantidad de veces los padres. Nosotros todos los padres estamos fallando en la comunicación con nuestros hijos y después nosotros vemos dificultades importantes, significativas y pues estamos en el cuestionamiento. ¿Qué pasó? Si yo le di buen ejemplo, es lo que se dice, ¿no? Pero no solamente es que tú no hagas lo incorrecto, la situación es que te intereses por tu hijo y que hables con él. Entonces, el tema del día de hoy es bastante interesante. Entonces, partamos del hecho de qué es comunicación. O sea, ¿y cuántos tipos de comunicación hay? Porque podríamos hablar de comunicación no verbal, comunicación instrumentalizada, los hijos parentalizados. O sea, hay diferentes tipos de comunicación. Vamos a partir de lo que es lo normal dentro de todo proceso de comunicación, ¿sí? Para después ir ahondando las dificultades que hay al interior de la familia y cómo dar respuesta a esos problemas que se presentan. Entonces, ¿qué es comunicación? Entonces, hay un emisor, por ejemplo en mi caso yo estoy hablando, hay un receptor, en el caso de mi esposa, ustedes que nos están escuchando, entonces hay un receptor y hay un mensaje y hay un canal que se está transmitiendo, ¿sí? El canal, y dentro del canal va el mensaje. Emisor, receptor, canal y mensaje. Eso es comunicación. Comunicación se establece en dos vías, generalmente va de A a B o se devuelve de B a A, o se puede intercalar diferentes tipos de personas. Entonces, pero de por sí es cuando se envía un mensaje. Básicamente, ahora, ¿cómo se envía ese mensaje? Es el punto. ¿Por qué realmente ese mensaje llega distorsionado como el teléfono roto, ¿no? Cuando se hace el teléfono roto y se juega el teléfono roto. Se dice una cosa y el que al final escucha otra cosa diferentísima. Porque tenemos una particularidad nosotros y es la mente. Porque nosotros no somos como los animales que se mueven por instinto, sino que tenemos algo muy particular que es el libre albedrío. Esa es la característica propia de nosotros, a diferencia de los animales, que tenemos esa capacidad de toma de decisiones por el libre albedrío, porque tenemos la moral, lo bueno y lo malo, y eso hace que tengamos una capacidad de discernimiento frente a la toma de decisiones. Y eso demanda que lo que yo pueda estar diciendo no sea interpretado porque hay un conocimiento previo de la otra persona, o tal vez el mensaje no es el más adecuado, o lo que se dice pues se distorsiona bastante porque no es claro. Hablo tal vez para mí, pero no para las personas. Entonces, ¿qué es comunicación? Es cuando se intenta, cuando se procura enviar un mensaje para que la otra persona lo capte tal cual uno lo está diciendo, ¿verdad? O sea, que el mensaje, porque tiene una intención, que esa intención del mensaje llegue a la otra persona. Eso es comunicación, y una comunicación pues plenamente lo que busca es que realmente las personas capten el mensaje que uno está transmitiendo. ¿No te parece, mi amor? Sí, esa es la parte técnica. La realidad es que a veces nos quedamos en la parte técnica, es la verdad, donde yo solamente emito mensajes y no me preocupa saber qué pasó con la otra persona. No me preocupa saber si entendió bien el mensaje o si estoy dando la posibilidad de que la otra persona hable, porque esa es una de las dificultades de la comunicación, precisamente. O sea, doy toda la información,
pero no doy posibilidad de que la otra persona me conteste. Entonces, dentro de la comunicación que tenemos con los hijos, yo pienso que sería más bien el diálogo, ¿no? El diálogo es de doble vía, donde sí hay mensajes, donde sí hay una información que dar o una información que recibir, pero hay una interrelación, porque es que es importantísimo, o sea, dentro de la vida familiar es importantísimo la interrelación, o sea, no es solamente yo me siento el grande, yo doy toda la información y todos los demás ustedes no pueden ni decir nada en contra de eso, tienen que aceptar absolutamente todo lo que yo diga, y así no es la situación. Entonces estamos viendo unos errores importantísimos en la comunicación padres e hijos a padres. Bueno, generalmente de hijos a padres ya no existe comunicación. Esa es una realidad. Entonces, importantísimo que nosotros podamos ver esto y tener como puntos claros, ¿no? Para poder ayudar a que de verdad nos cuestionemos nosotros como padres, que somos los formadores, los llamados a guiar a nuestros hijos, que de verdad nosotros seamos como los estrategas para hacer que nuestros hijos se comuniquen con nosotros. Esa es la idea. O sea, somos los adultos. Entonces, si somos los adultos, comillas, lo digo yo, porque si somos los adultos desde pequeños, nosotros deberíamos estar cultivando el diálogo con nuestros hijos, pero de verdad, como adultos, somos los que menos le dedicamos tiempo a dialogar con los hijos, porque es que no tenemos tiempo para hablar de cosas tan pequeñas, ¿no? Tan insignificantes, y estamos tan ocupados, tenemos tanto trabajo, tanto oficio para hacer, que definitivamente el diálogo con los hijos es demasiado escaso, realmente casi nulo. Y después, cuando los hijos están en una situación como la adolescencia, ya nos cuestionamos porque ya no podemos obtener que nuestros hijos nos hablen, que nuestros hijos nos expresen qué les pasa, ni nada de eso, y no nos dimos cuenta que fue todo un proceso para que el hijo llegara en ese momento a decir: no quiero decir nada, no me pasa nada, es lo que generalmente dicen, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, cuando la persona que está mandando el mensaje tiene dificultades y no se hace entender, ¿por qué no se hace entender? ¿O por qué la otra persona está bloqueada para entender el mensaje que se está mandando? ¿O por qué no asume o por qué no escucha lo que uno le está diciendo? O sea, ¿qué es lo que está pasando con respecto a lo que yo estoy diciendo? ¿Por qué ese mensaje no tiene autoridad? ¿O ese mensaje se distorsiona fácilmente? ¿Por qué esas cosas no se dan? ¿Qué dificultad se está dando para que realmente yo lo que estoy hablando, la otra persona, por un oído y le sale por otro? Ni le importa. O se quedan en un mutismo, o tal vez asumen todo como si fuera la verdad absoluta de lo que yo estoy diciendo. O sea, ¿qué problemas hay al interior para que estos procesos básicamente se den de una mejor manera? ¿Qué es lo que sucede? Y vamos a analizarlo básicamente. Tú ya estás diciendo algunos elementos, pero partamos del hecho mismo de mí como persona y cómo yo afecto a la otra. Si yo soy una persona iracunda, dominante, prepotente, controladora, hablemos por ejemplo de los controladores, ¿no? Cuando alguien es exageradamente controlador, vuelve al otro sumiso, o el otro se vuelve rebelde, y por más que tú trates de decir algo, lo haces de una manera tan impositiva, porque quiere que todo se haga a tu santa y perfecta voluntad, porque tienes heridas en tu pasado, y entonces el mensaje que estás mandando no te lo van a escuchar, o si lo escuchan es por miedo, o porque les toca asumirlo, porque me tocó asumir esa responsabilidad, porque me tocó escuchar, porque es mi mamá, porque es mi papá, entonces me tocó a mí, o si no, me grita, o si no, me maltrata. Sí, pero el grito ya es una forma de maltrato, porque realmente se ha perdido realmente esa autoridad para poder mandar claramente un mensaje, porque hay heridas y lo que tú estás transmitiendo, más que un mensaje, es un espíritu, porque se transmite un espíritu, se transmite lo que está en tu corazón, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que si tú estás hablando, estás transmitiendo
todo lo que tienes en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón para transmitir esa orden, ese mensaje o esa explicación en tu casa, en tu hogar, en tu familia, que los demás no están escuchando? Porque de la abundancia del corazón, Moni, habla la boca y la palabra no llega, se queda en el aire. Sí, entonces estamos viendo en este caso una situación donde de pronto no le prestamos mucho cuidado, respeto, realmente respeto hacia los hijos. No respetamos su humanidad, no respetamos lo que ellos son, no respetamos sus procesos y desafortunadamente, bueno, es el primer valor que estamos transmitiendo, el irrespeto. Entonces, además de eso, estamos transmitiendo la intolerancia, porque es el ejemplo que se está dando. O sea, no son las palabras lo que se están aprendiendo los niños, se están aprendiendo las actitudes de los padres. Entonces, se está enseñando el irrespeto, se está enseñando la intolerancia, se está enseñando la poca escucha, se está enseñando el maltrato, el lastimar al otro. Y pues es lógico, ¿no? Es una situación donde va a tener sus frutos. Si todo el tiempo estás actuando de esa manera, es lógico que vas a tener el fruto. ¿Y cuándo va a ser el fruto? Después de los 10 años. Entonces, ¿esa qué fecha es? ¿O esa qué etapa del niño es? La prepubertad, la pubertad. Preadolescencia, sí. Preadolescencia. Que es el momento donde el niño empieza a aplicar todo lo que hemos enseñado y desafortunadamente nosotros como adultos creemos que en ese momento ya el niño está grande, ya puede entender y entonces ya se les tratará de enseñar algo que ya aprendió de manera incorrecta siendo muy pequeño. Esa es una realidad. O sea, cuando tú gritaste para hablarle, cuando tú lo irrespetaste, cuando tú lo maltrataste, cuando tú no le escuchaste lo que él iba a decir, cuando menospreciaste las cosas que te decía, cuando no tenías ni tiempo para escucharlos, eso fue lo que el niño aprendió. Y entonces más adelante pues es lógico que va a aplicar eso. Una de las cuestiones que el niño también aprenderá muy fácilmente es que en tu casa vas a hablar muy groseramente, o sea, fuerte, intolerante, molesto, disgustado, etc. Pero con las personas fuera de la casa eres una ternura, eres una belleza, hablas una suavidad, no, mejor dicho, qué persona tan maravillosa. Pero resulta que en tu casa estás siendo todo un tigre y un ogro. Y tus hijos están aprendiendo esa situación. Y el mensaje que queda encubierto en esa situación es definitivamente las personas de afuera son más importantes, las aman más que a mí que soy de la propia familia. Entonces son niños que se sienten no queridos, no amados y pues es lógico que no tienen interés de hablar posteriormente a una persona que nunca le ha demostrado su afecto, pero que sí le ha mostrado afecto a otras personas. Entonces ellos aprenden a buscar amigos, amigas, novias o personas fuera de la casa donde ellos se sentirán a gusto hablando y que estarán aplicando lo que aprendieron de sus padres. Eso es claro, ¿sí? Sí, amor. Y mira, es bien particular que básicamente los hijos reflejan todo lo que hay en el corazón de los padres. Todo. Lo que el padre es, el hijo lo refleja. A mí me sorprende cuando nos piden que por favor atendamos niños, ¿no? Me sorprende mucho porque en últimas los niños son la consecuencia de los padres. Entonces me dicen por favor ayúdame con mi hijo porque mi hijo o mi hija tiene dificultades de socialización, tiene depresión, se aísla demasiado. Entonces yo pregunto, bueno, ¿y cuál crees que sea la causa? Me dicen, no, es que el papá, no, es que el padrastro, no, es que nosotros peleamos como esposos mucho. Le digo, bueno, ¿y por qué me lo traes a mí entonces? ¿Y por qué ustedes no solucionan sus problemas primero? Porque ustedes solucionan sus problemas, los hijos van a empezar a cambiar. Pero entonces creen que con el síntoma, que son los hijos, que solucionando el problema de los hijos con ese síntoma, van a estar bien, que estabilicemos al hijo y nosotros seguimos en las mismas dificultades. Estabilicemos al hijo para que él no tenga tantas dificultades y sepa y aprenda a sobrellevar las dificultades en el hogar. O sea, por favor, psicólogo, adiéstreme a mi hijo
para que él sepa vivir en el conflicto de su hogar. ¿Sí? Paradójico, ¿no? Como cuando alguien decía ese chiste muy particular. El niño en el jardín va al kindergarten. Ya estoy aprendiendo, Betty. Mira, kindergarten. Ya voy con mis clasecitas, haciendo pinitos. Entonces va al kindergarten y la profesora le dice, bueno, mi amor, cuénteme, ¿quién es su papá? Dice, pues mi papá es el demonio. ¿Qué? ¿Y su mamá? Pues la bruja. Digo, ¿cómo así? ¿Y usted dónde vive, mijo? Pues yo vivo en el infierno. Dijo, ¿por qué? Porque es que siempre que pelea mi papá y mi mamá, le dice mi papá a mi mamá, es que usted es una bruja. Y él le dice, es que usted es el demonio. Y los dos dicen, vivimos en el infierno. Pues entonces mi mamá es la bruja, mi papá es el demonio y vivimos en el infierno. Y queremos que ese niño se adapte, ¿sí? Cuando viven en un caos completo. Y creen que con los psicólogos pueden realmente adiestrar, acomodar a los niños para que sepan tolerar esa situación tan compleja que llevan. Así no es. Realmente tú cambias, tus hijos cambian. Tú empiezas a ver qué es lo que hay en tu interior, tus hijos empiezan a tener una actitud diferente. Cuando tú empiezas a ver qué es lo que está sucediendo en tu vida, que sabes que se pelean como perros y gatos, que sabes que traes situaciones de tu pasado que no has podido resolver, pues resuélvelas. Y te darás cuenta que la comunicación con tus hijos va a mejorar indiscutiblemente. Mejora 100%. Hemos tenido casos inclusive aquí en nuestra preciosa comunidad de cómo se han ido cambiando esas actitudes cuando los padres empiezan a asumir un comportamiento diferente en su vida. Los hijos cambian. ¿No es así, amor? Sí, definitivamente, y eso también lo pudimos ver cuando trabajábamos con nuestros chicos, cuando los papás definitivamente creían que los chicos eran los que tenían que hacer el proceso, hacer los cambios, tenían que cambiar su forma de hablar, su forma de comportarse, etcétera. Ellos no se prestaban para un proceso. Desafortunadamente eran chicos que cuando salían, después de haber hecho procesos muy buenos, en poco tiempo reincidían en las malas conductas, en la mala comunicación, en los problemas familiares. ¿Todo por qué? Porque los padres no se prestaron a cambios. O sea, cuando yo pretendo que mis hijos cambien, pero yo me mantengo en mis conductas, que son las disruptivas, desafortunadamente, sus hijos se mantendrán en su problema. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo. O sea, yo cómo quiero que mi hijo sea excelente si yo no lo soy. Entonces, si yo quiero que mi hijo sea excelente, yo debo ser excelente. Si yo quiero que mi hijo se salga de las drogas, de la delincuencia, pues yo tengo que darle un hogar donde se sienta armónico y donde se sienta agradado para buscar cambiar. Si sigue el problema de la pelea, si sigue el problema de la dificultad. Lo que Rafa nos está comentando, pues es que sí hay esperanza, así que... Si sigue... ¿Ya están ahí? Sí. En el micrófono. Si sigue el problema que se está dando de las dificultades familiares, del diálogo incorrecto, de las peleas entre la pareja, de ese cambio de parejas, porque esa es otra situación de que cambio ahorita este papá y después pongo otro papá y después otro papá, etcétera. Si yo mismo no estoy dando un testimonio de vida, realmente no pretendo esperar algo bueno de mis hijos, ¿sí? Yo soy la primera persona que debo mostrar el cambio. O sea, nuestros hijos aprenden de nuestros modelos, o sea, lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros transmitimos con nuestro comportamiento. Si yo soy una persona grosera, que utilizo palabras soeces, que utilizo maldiciones, que estoy hablando incorrectamente, yo no puedo pretender que mis hijos van a hablar de elegancia, ¿no? Igual hablarán y peor. ¿Cómo les voy a exigir si yo no cambio mi forma de hablar? Hay mamás que maldicen de una forma impresionante a sus hijos
y después esperan que sus hijos hablen correctamente y que ellos a su vez más adelante no estén maldiciendo no solamente a otras personas, sino a sus propios hijos más adelante. Entonces, si yo quiero ver cambios en mi familia, en la comunicación, yo soy la primera persona que tengo que corregir. Yo tengo que empezar por evaluar qué ha pasado en mi vida para que yo no tenga comunicación y para que mi comunicación sea tan incorrecta. Yo tengo que sanar eso, porque si nos damos cuenta, todos, o sea, digo yo, que levante la mano el que nunca ha tenido un problema de comunicación en su casa, con sus papás. Usted es el primero que lo tiene que bajar, mijito. El asunto es que absolutamente todos hemos tenido problemas de comunicación, ya sea o porque eran comunicaciones súper agresivas, o porque eran comunicaciones impositivas, o eran comunicaciones que ni existían, se quedaban solo en la superficialidad. Y es muy importante que nosotros entremos realmente a mirar, o sea, qué cosas tenemos que entrar nosotros como padres a cambiar, porque somos nosotros que perdimos la oportunidad durante la formación de nuestros hijos, perdimos la oportunidad de que nuestros hijos nos consideraran a nosotros esas personas confiables con quienes podrían ellos hablar, porque esa es la realidad. Nosotros no nos dimos el chance, por decirlo así, la oportunidad, como el momento para que ganáramos la confianza de nuestros hijos y esa posibilidad de que ellos nos comentaran muchas cosas. Entonces, sí es necesario que miremos puntos importantes allí. Se podrían hablar por ahí unos, si nos enfocamos hacia donde no es nuestra formación, que es la parte también de formar una familia para Dios, pues yo creo que como unos 6 puntos más o menos podríamos estar trabajando. Primero reconocer, Moni, reconocer que tengo dificultades, reconocer que hay cosas de mí que realmente están afectando la situación. Porque si no reconozco el problema, y tenemos casos muy particulares donde hay personas tan conflictivas que creen que los hijos son los conflictivos y los hijos son los del problema. Es que ese muchacho salió rebelde, se parece a la mamá. Es que ese muchacho tiene el mismo comportamiento de mi familia porque nosotros somos así y nadie nos va a cambiar. Es que es igualito a todos los colombianos, son así y nadie va a cambiar a los colombianos. Entonces, esa actitud, si yo no reconozco que hay un error en mí, si yo soy dominante, prepotente, altivo, sumiso, miedoso, depresivo, pues empiezo a ver que yo soy el que estoy generando las dificultades, ¿no? Y precisamente, con base en eso, de tú no reconocer lo tuyo, pues es lógico que en la comunicación con nuestros hijos nosotros no nos vamos a enfocar en lo que hay en el corazón de nuestros hijos. Porque si ni siquiera yo quiero mirar mi corazón, sí que menos me interesará mirar el corazón de mi hijo. Generalmente, ¿qué es lo que hacemos como padres? Hola, mijo, ¿cómo le fue? Ya hizo las tareas, ya hizo el aseo, ya organizó su cuarto, ¿con quién va a salir? No salga ahorita. Pero, ¿y qué hay en el corazón de nuestros hijos? ¿Acaso estamos viendo qué está sucediendo? ¿Qué es lo que realmente le interesa a nuestro hijo? ¿Qué es lo que le duele en el corazón? ¿Qué es lo que le emociona a nuestro hijo? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Nos estamos preocupando por nuestro hijo? No. El ejemplo es, yo no me preocupo por mí, no me voy a preocupar tampoco por mi hijo. Entonces, es necesario que aprendamos a enfocarnos en el corazón, que nos enfoquemos en el corazón, porque es como decirle a mi hijo, realmente no me importa lo que está pasando contigo. Muchísimos padres, la verdad, desconocen a sus hijos. Creen que por lo que pasó en su infancia, creen que por lo que vivieron en su infancia, ya conocen a sus hijos. Y les aseguro, porque nosotros también lo tuvimos que vivenciar, que llega un momento determinado que uno ve a los hijos y uno los considera extraños.
No sabe uno qué está pasando, no sabe uno qué situaciones ha vivido, no sabe uno qué ha pensado de la vida, no sabe uno qué tiene en su corazón que le duele o que le emociona. No sabe uno absolutamente nada de ellos. Y nosotros siendo psicólogos y que manejábamos los jóvenes y todo eso, tuvimos que enfrentarnos a esa realidad con nuestros hijos. Cuando nos dimos cuenta fue que nuestra hija estaba pensando en el suicidio, nuestro hijo también en una situación bien interesante, metiéndose en dificultades, viendo que su vida tampoco importaba. ¿Y todo por qué? Porque solamente estuvimos en ese acompañamiento. O sea, mi hijo estaba ahí, pero estaba ahí al ladito, pero no me preocupaba por qué había en su corazón. Pues si ni me preocupaba por lo que había en mi corazón, entonces ahí estamos reflejando y reproduciendo ese daño, Rafa. Es un daño gravísimo que nosotros estamos dando, transmitiendo a nuestros hijos. Otro elemento que yo creo que es súper importante, Rafa, es que debemos tener curiosidad. Curiosidad, o sea, no solo una curiosidad malsana, no. Debemos de tener curiosidad, qué le interesa al hijo, cuál es el sueño del hijo, qué película le gusta ver, o sea, preocuparnos realmente por sus intereses, por sus habilidades, por sus destrezas, si le gusta una chica, si le gusta un chico, qué piensa de cosas. O sea, es muy importante que nosotros tengamos esa curiosidad, ¿sí? Por nuestros hijos, ¿no, Rafa? Sí, pero sanamente, ¿no? Porque vamos a estar ahí fisgoneando todo, revisándole su internet, revisándole su celular. Pues hay que hacerlo porque tenemos un paso un poquito más adelante que nuestros hijos, sobre todo cuando son pequeños o adolescentes, porque hay muchas amenazas, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos que estar muy vigilantes, hacernos los encontradizos, para que de esa curiosidad de saber, venga, pues yo exploro un poco más los gustos de mi hijo, qué es lo que le gusta a él, cuál es la comida. No solamente hamburguesas, él lo único que come es comida chatarra, lo único que come son pizzas, no come más. Coca-Cola y hamburguesas, allá pollo frito, es lo único que come, eso es lo que le gusta. ¿Será? Pero tú has visto que tal vez él come otras cosas diferentes, o es que en tu casa solamente se acostumbraron a comer una comida específica y eso hace que no, porque no hay variedad y no hay curiosidad. ¿Tú le has preguntado qué opina él de ti? Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, ¿tú qué opinas de mí, Mónica? ¿Tú qué opinas de mí? ¿Sí? ¿Cómo la vas a decir acá? Yo sé que opinas cosas muy bonitas, lindas. ¿Qué opina tu esposa? ¿Qué opina tu esposo de ti? ¿Qué considera? Sin que te ponga así como un erizo. No, tampoco. Sino que escucha y sé curioso frente a las cosas. Empieza a decir, bueno, vamos a salir un momentico y vamos a correr, a caminar, hagamos cosas diferentes. O sea, empecemos como a proyectarnos, como a dimensionar otras cosas diferentes, porque no se vuelve una cosa aburridora estar en la casa, y sobre todo con estos problemas que hemos tenido en el mundo, peor, porque no hay nada, siempre lo mismo. Control, televisor, y pase, y no más, ¿sí? Crispetas, maíz pira, le decimos en Colombia, palomitas de maíz, Coca-Cola y hot dog, y no más. Y no nos preocupamos para nada, Rafa, en preguntar por qué te llama la atención esa película. No, llegamos, ¿usted para qué ve eso? Eso no le sirve de nada. Eso le trae malos mensajes. Y empieza uno a decirle una cantidad una lista de prohibiciones que no sirven para nada. O sea, realmente cuando uno tiene curiosidad, uno le pregunta, oye, ¿y por qué te gusta la chica? ¿O por qué te gusta el chico? ¿O por qué te gusta esa música? Pero, como te digo, sanamente, ¿no? Porque sí, no, sanamente. Está con reproche, o sea, y él se asustado. Pero es que no es de un momento a otro, Rafa, es un proceso que se tiene que ir haciendo. ¿Por qué razón? Porque es como poderle llevar al hijo a entender que son importantes para nosotros, porque es eso. El asunto es que no es, entonces hoy quiero hacerle todas las preguntas porque nunca se las he hecho y espero que hoy me conteste. ¿Cómo se le ocurre? No va a contestarle ni siendo cierto, ni porque lo multes.
no te va a contestar. ¿Por qué razón no te va a contestar? Por algo muy sencillo, porque no está acostumbrado a hablar contigo. Entonces, si nunca has hablado con tu hijo, es lógico que en el primer intento no te va a responder, y es algo que tienes que ir poco a poco y tienes que ser siendo estratega para poder llegar al corazón de tu hijo y poder lograr entender qué es lo que le gusta, por qué le gusta. Puedes empezar por un deporte que le llame la atención y cosas así, poco a poco aprender a conocer cuáles son sus intereses, porque le estás mostrando interés. Estás dándole importancia. Por ejemplo, una de las cosas que mi hijo hacía de pequeño era, yo me sentaba con él le gustaba pues las películas de muñequitos, normal, y entonces de pronto yo lo veía así como muy callado. Siempre mi hijo ha tendido a ser muy callado, pero entonces yo le decía, oye, ¿y de qué trata la película? Como estaba tan emocionado viendo la película, claro, él me la contaba con pelos y señas, eso era impresionante, me la contaba, mejor dicho, él se emocionaba, y yo pues, wow, tremendo, no entendía nada generalmente, pero bueno, él me la contaba y yo le prestaba atención y él se sentía feliz, y entonces él aprendió que muchas cosas que de pronto le digo, mijo, tal cosa, eso me cuenta con pelos, con señas, una cosa, la otra, aunque todavía tiene dificultades, porque, o sea, no todas las personas son expresivas ni nada de esas cosas, pero tiene facilidad para poder decir cosas en un momento determinado, porque se ha podido ir fortaleciendo la comunicación. Pero hay hijos que nada, o sea, ni siquiera nos preocupamos por preguntar cómo amaneciste, qué te duele, o sea, uno conoce a los hijos. Yo me acuerdo que cuando mis hijos se enferman, ellos tienen una particularidad: si les da fiebre, uy, esos labios se les ponen, haga de cuenta, morados, de lo colorados que se ponen, de lo rojo intenso, y el resto son como pálidos, como color cenizo, y wow, tiene fiebre. Y de una empiezo a trabajar con ellos, a hablar con ellos, a preguntarles cómo se sienten, etcétera. O sea, ten curiosidad por las cosas que está vivenciando tu hijo y tendrás posibilidad de seguir avanzando en la comunicación con ellos, ¿o no? Claro que sí, mi amor. Entonces, ¿qué otro tema también tenemos? ¿Qué otro elemento es importante para mejorar esa comunicación? Que debemos ser constantes, Rafa. O sea, si nosotros hacemos la charla un momentico y no más, ¿será que los hijos nos van a hablar? No. Yo digo, Rafael es tremendo para eso. Rafael empieza ahorita a preguntar, y sostiene la conversación, y pasa a otra charla, bla, 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 bla. Y de pronto pasa otro tema, bla, 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 y cuando uno menos espera se devolvió al primer tema y está hablando otra vez, oye, pero y esto, y pero aquello. Entonces eso da la oportunidad para seguir hablando y seguir profundizando en un tema. Entonces hay que ser constante, ¿o no, Rafa? Claro que sí, porque si tú no eres constante, si eres simplemente como una lucecita, como una, ¿cómo le llaman eso? Como una nube que pasa así, fugaz, pues nada, te da curiosidad hoy, pero no la persistes. Y si no eres constante en mejorar, porque es que al principio nadie te va a poner cuidado. Al principio tú quieres mejorar la comunicación en tu familia con tus hijos, pero si no eres persistente no te va a funcionar para nada. Para nada te va a funcionar si tú no eres constante y persistente en las cosas. Tarde que temprano. Yo contaba la historia en estos días precisamente de ese joven que le da el beso a su mamá después de tantos conflictos que tenía, ¿verdad? Y cómo la mamá poco a poco fue cambiando, y la mamá para nada lo quería, y fue cambiando por la actitud del chico, pero él fue constante, perseverante. Es igual, en la casa sucede lo mismo. Si tú llegas a hacer lo mismo de siempre, como comparto, sentado a tu televisor, llegas cansado, sírvame la comida, me voy a ver mi programa y después me acuesto a dormir, y por la mañana ni veo a los hijos, ni siquiera sé cómo durmieron ni nada, ni siquiera voy a darle un beso de las buenas noches, para nada, no le gusta. ¿sí? No me interesa, o sea, ¿qué voy a hacer constante? Entonces no, escuchamos a los psicólogos y vamos a partir de mañana a empezar a jugar, por ejemplo, juegos de mesa. Ay, no, eso no es de mí, a mí no me gustan los juegos de mesa, y más bien me voy a ir a dormir mejor. Entonces de nada te sirve, porque no estás cambiando.
el cambio se da cuando tú eres persistente y las cosas empiezan a mejorar. Entonces, esa persistencia hace que poco a poco empieces a tener otra dimensión diferente en tu ambiente familiar. Entonces, hay que crear hábitos. Y los hábitos se crean cuando yo repito. ¿Cuántas veces he repetido las cosas? Mínimo 21 veces. 21, yo le pongo como 34, ¿sí? Hasta 45. Hasta 45. Pero lo importante es que si tú repites algo ininterrumpidamente por 21 veces, ya se convierte en un hábito. En un hábito. ¿Sí? O sea, pero tienes que ser constante. Si fallaste, tienes que volver a empezar y completar las 21 veces. Eso es lo que se hace como en promedio, porque mentalmente se crea una red neuronal. ¿Sí? Cuando tú ya vas incorporando a tu CPU mental algo nuevo, y eso hace que necesariamente la dinámica vaya cambiando. Empiezas a involucrar algo pequeñito y poco a poco, eso pequeño, haz de cuenta como las manecillas del reloj. Empiezas con lo pequeñita, pero poco a poco la grande va cambiando hasta que se cae. No, va cambiando. Entonces, pero eso demanda que tú seas constante y tengas un propósito. ¿Sí? Y además de eso, Rafa, es que tú estás diciendo dos cosas importantes allí. O sea, es constante en todo tiempo. Fundamental eso, ser constante en todo tiempo. Pero otra cuestión importante es la siguiente. Uy, Rafa, ¿cómo es de importante que nosotros seamos constantes en los temas? O sea, que el hijo venga a nosotros y tenga la posibilidad de hacernos preguntas sin sentir miedo, sin sentir tabú, o es que ay, qué pena preguntarle porque no tengo la confianza, por ejemplo. Papá. ¿Cómo se hacen los hijos? Exacto. La pregunta los tremenda de niños todos, hacen ¿no? esa pregunta y los papás se escandalizan. Ay, mijo, cuando sea grande se la voy a contestar. Exacto, y ahorita con el cuento de la homosexualidad o con el travesti o con que el aborto y todo eso, entonces uno debe también estar preparado para esos diálogos y no, ¿cómo voy a hablar de las relaciones sexuales? ¿Cómo voy a hablar de la planificación familiar? ¿Cómo voy a hablar de lo que está sucediendo en el mundo? Que muchísimas veces son los mismos miedos de los adultos, uno, y segundo, es el desconocimiento. O sea, la ignorancia que como padres estamos presentando y que nos exige que nosotros nos actualicemos también, que nosotros podamos hablar de los que los hijos hablan. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos capacitamos, si nosotros nos miramos a la luz de los principios, de los valores cristianos que nosotros tenemos, ellos van a buscar la calle y en la calle esos temas los van a tergiversar y los van a desviar. Entonces, es necesario que no solamente seamos constantes en el tiempo, sino que seamos constantes también en formarnos y capacitarnos para poder hablar con nuestros hijos sin temor en cualquier momento, ¿o no? Claro, princesa, porque si no hay esa constancia, pues es lógico. Y si no hay esa secuencia también en los tiempos, en los temas que se van dictando, que se están hablando, pues básicamente pues parece una colcha de retazos. Si yo vengo, entonces mi hijo me va a decir algo y yo ya le pongo un cara de limón agrio, de revólver montado, sí, pues obvio que él no se va a acercar, me tiene miedo. Y al tenerme miedo, pues como bien tú dices, los amigos le van a dar otra información. Internet le va a dar otra información, ¿sí? Otra información muy tergiversada, porque no tiene los valores que tú tienes. Entonces, el estar dialogando con tu hijo, acuérdate, yo quiero decir algo muy importante, Moni, tus hijos no son tus amigos. No, y tú no eres amigo de tus hijos. Si tú eres tu papá y eres tu mamá, no eres tu amigo. Ese concepto de que los papás son los amigos de los hijos, qué pena, hay que abolirlo porque yo soy papá. Con todo gusto yo te acompaño, mi hijo. Ven, cuéntame las cosas, sí, como si fuera un amigo, pero soy tu papá, recuerda. Y como tu papá tengo que corregirte. ¿Acaso un amigo corrige? Un amigo alcahuetea. ¿Sí? El amigo vámonos a hacerlo de rumba, vámonos de farra. Pero independiente, o sea, mientras que el papá tiene que corregir. Los padres corrigen, no son amigos de sus hijos. Tengo una dificultad muy grande, Moni. En algún momento una mamá bien me cuenta el hijo llorando, Moni. Tuvimos el caso, ¿recuerdas el niño? Un caso muy, muy complejo, donde la mamá ejercía el lesbianismo,
se había separado de su papá y él estaba en unas instituciones ya del Estado, y el niño muy pequeñito, él lloraba mucho porque decía: mi mamá me cuenta todas sus cosas, mi mamá trae a su compañera, mi mamá se acuesta con su compañera y a mí eso me duele. Pero tú has hablado con tu mamá nunca, porque ella cree que yo soy su amigo, ¿sí? Y simplemente me cuenta y me cuenta y me cuenta sus cosas y no sabe lo mucho que me duele. O sea, en el idioma de los niños pues lloraba, ¿verdad? Y eso me causaba mucho dolor. Nosotros somos padres y como padres cualquier palabra que digamos los hijos lo asumen como una actitud, tal vez sea una verdad absoluta que porque lo dijo mi papá, y le estamos haciendo un daño tremendo. Entonces hay que ser muy cuidadosos con la forma en que nos acercamos a los hijos para no hacerles daño. Bueno, importantísimo eso. Y, o sea, nosotros sí debemos ser escuchas de nuestros hijos, nosotros sí, ellos deben contar con nosotros, pero ellos no pueden ser nuestros consejeros ni nuestros escuchas, porque es muy diferente la situación. Nosotros sí debemos parentalizar ser a los escuchas. hijos. Que cuidado con la parentalización de los hijos. Exacto. O sea, porque los triangulamos. O sea, cualquier problema, entonces venga mi hijo y es como mi paño de lágrimas, bien inocente, y nosotros lo cargamos o cargamos a esa niña, a ese joven, lo cargamos con todos nuestros problemas, y eso no está bien. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello. Hay otro elemento, Rafa, que me parece interesante. Podemos ver el Salmo 103, versículo 3, que dice lo siguiente, 13, que dice lo siguiente: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hablar es de compasión, de mostrar compasión para nuestros hijos. Pero nuestros hijos nos hacen un daño y nosotros nos transformamos, parecemos Hulk. Así, nos volvemos así verdes, grandes, impresionantes. Y usted sí le pegó al otro. Nos volvemos y usted sí monstruos. ¿Usted por qué se deja? O hizo un Déjese daño y también, o sea, una cuestión impresionante. Pero si ese hijo que fue maltratado por eso ve que esa otra persona, otro niño cometió el mismo error, ay no, téngale paciencia. Ese niño, no, qué pesar, está muy pequeño. O sea, qué disonancia tan tremenda cuando nosotros para los demás sí mostramos compasión, pero con nuestros hijos somos despiadados. Crueles. Es impresionante, damos unas golpizas impresionantes, no solamente con la palabra, sino también con el acto. Entonces es importantísimo que nosotros aprendamos a demostrar compasión. Cómo después de un maltrato tremendo a nuestro hijo, queremos que nuestros hijos nos hablen. Pero ¿cómo vamos a decirle que puede contar con nosotros? Si lo único que estamos generando en nuestros hijos es terror, ni siquiera miedo, terror. Entonces, es un niño que no va a buscarnos, es un niño que va a buscar otras personas, que se va a refugiar en otras personas, que buscará a alguien que sí lo proteja. Y ahí es donde está un problema seriosísimo para estos tiempos. Porque si el niño busca a alguien que lo proteja y es otra figura paterna y es un niño y a lo mejor tenga algún pequeño problema de pedofilia, el niño termina mal relacionado y metiéndose en unos problemas mayores, precisamente porque en su casa las personas que deberíamos protegerlo, que debíamos cuidarlo, que deberíamos mostrarle compasión para que aprendiera, desafortunadamente fuimos los que los maltratamos y los volvimos, les hicimos un daño grandísimo a ella. Entonces, ¿cómo es de importante que nosotros realmente mostremos compasión hacia los hijos, Rafa? Claro que sí, mi amor. Bueno, es bien importante, ¿no es cierto? Esa compasión, ¿qué significa? Con pasión. Con pasión, o sea, apasionadamente interesarnos por el bienestar de ellos, conocer lo que ellos son, conocer lo que ellos hacen, encontrarnos que todo lo que ellos dicen es importante. Así estén equivocados, pero uno los corrige de una manera sensata, con mucha sabiduría que da el Espíritu Santo, para poder de verdad escucharlos a ellos, porque no les ponemos cuidado,
porque tal vez dicen algo, usted es bobo, usted para qué pone a pensar las bobadas, o sea, usted está equivocado, si usted hace eso va a fracasar, o sea, no le damos la importancia a los niños. Mira, Rafa, que si uno se pone a mirar la forma como Dios corrige a los seres humanos, ¿sí? Dios no genera castigos horribles, no lo genera. Él tiene paciencia, Él tiene perdón, Él tiene compasión. Él está pendiente de mirar cómo nos va a enseñar de diferentes maneras, ¿sí? Él no nos manda castigos y nos dice terribles, te condenas, etcétera. No. Sino entonces, ¿para qué mandó a nuestro Señor Jesucristo? Él mandó a nuestro Señor Jesucristo precisamente para decirnos, esa imagen que han vendido de mí, del terrible castigador, no soy yo. Yo mando a mi hijo para decirles que yo los espero en mi casa, que les estoy abriendo la puerta para que ustedes sean salvos. Yo no los quiero condenar, yo no quiero que ustedes se pierdan. O sea, si eso es lo que Dios dice para nosotros, ¿por qué sí somos tan crueles con nuestros hijos? No tenemos compasión. Si estamos haciendo eso es porque nosotros tuvimos problemas de niños, nos trataron de manera incorrecta y es necesario que sanemos esas situaciones para que no repitamos el patrón. Cuando yo tengo heridas en mi corazón, yo termino haciendo lo mismo que tanto detesto. O sea, si yo fui maltratado y detesté el maltrato y digo, ay no, yo cuando tenga mis hijos, yo no lo voy a maltratar. Y cuando tú menos te das cuenta, hiciste todo y aún más aumentado del maltrato que tú vivenciaste. Entonces, muy importante que nosotros aprendamos a tener compasión, pero que nos demos primero cuenta, como decíamos en el primer punto, Rafa, revisemos qué tenemos en el corazón. De quién estamos, de qué estamos llenos, ¿no? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Un punto importantísimo, Rafa, como padres, y eso tiene que ver con esa parte de que tú decías que, listo, nosotros no somos los amigos, o sea, ellos nos deben ver a nosotros como esos amigos a quienes pueden hablar, pero mi hijo no debe ser mi amigo, eso es claro. Y yo no tengo que perder mi visión de que soy padre, de que tengo que corregir, que tengo que disciplinar, ¿sí? Y no como ahorita está diciendo las teorías modernas de que a los hijos no se les puede disciplinar, que a los hijos no se les puede corregir, pobrecitos están traumados, pero si hasta en la misma palabra de Dios dice que uno puede utilizar la varita, una cosa. No la varota ni el árbol, la varita. Es darle un castigo correspondiente, pero no que desenfoque toda mi ira como para matar al niño, que eso es lo que está sucediendo. O sea, yo sí debo corregir a mi hijo, yo sí lo tengo que encauzar, porque es que dice la palabra que si al que yo, o sea, si yo amo, yo corrijo, porque si yo no amo, no corrijo. Mire, una de las cosas más tristes que yo podía escuchar de los chicos con quien yo trabajaba era, ¿y tú por qué entraste a este mundo? Y porque mi mamá nunca me corrigía. Ella me permitía hacer todo lo que yo quisiera. Entonces ella no me corregía. Y pues yo entré por eso, porque pues no tenía límites. Ojo, la corrección hace que tus hijos tengan límites, que no se exageren, que no se pasen, que no sean, no abusen de cosas. O sea, todo me es permitido, pero no todo me es lícito. Me lo dice la palabra. O sea, no todo me conviene. No me conviene, sí. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Entonces, si nosotros amamos a nuestros hijos, nosotros debemos corregirlos. Nosotros debemos disciplinarlos. Nosotros debemos estar allí para hacerles caer en cuenta, para decirles, tú estás cometiendo el error, esto no sería conveniente por esto. No es la cantaleta, no es el sermón como decimos acá, no. Es corregirlos de tal manera que ellos sean capaces de darse cuenta de cuál es la falla. Porque a veces cometemos ese error los papás. Que no, porque esto, que no, que yo dije que no y es que no se hace y punto porque no y ya. No,
Uno tiene que dar claridad de por qué las cosas no se deben hacer, por qué las cosas están mal hechas. Tenemos que permitir, así como en ese segundo punto de curiosidad, ¿tú por qué crees que lo que tú estás haciendo está bien? Y darle la posibilidad de que él mismo analice y que él mismo se responda de lo que está fallando. Porque es necesario que nuestros chicos tengan la posibilidad de decir, sí, la verdad está haciendo mal. Cuando tú estés viendo una película con tu hijo y tú veas una escena que es incorrecta, tú tienes que cuestionar a tus hijos, no dejarlos que quedan así cuadriculados los ojos, no, tú tienes que cuestionarlos, tienes que preguntarles, oye, ¿qué te parece esa escena? ¿Es correcto? ¿Cómo debería haber realmente actuado esta persona? O sea, ¿qué mensaje te está dando esa película? O sea, es muy importante que nosotros corrijamos, y si se equivocan nuestros hijos con mayores veras, nosotros tenemos que disciplinar, Rafa. Claro que sí, mi amor. Entonces, yo creo que estos puntos van a ayudar a las personas, pero hay algo que es importante, Moni, y quisiera como que enfatizar en eso. La actitud tuya hace que mejore la relación con tus hijos. ¿Cuál actitud, Moni? Cuando tenemos conductas y hábitos espirituales bonitos en la casa. Cuando oramos en familia. Sí, a mí me parece eso tan importante, Moni. Por ejemplo, en las noches que el papá llegue, pase a la habitación, salude a sus hijos, los bendiga, les dé un beso de buenas noches. ¿Cómo es de importante? Por ejemplo, los papás que están en otros países, ¿por qué no llaman a sus hijos y oran con sus hijos en las noches? ¿Por qué no los bendicen en las noches? ¿Por qué no hacen un rosario conjuntamente vía virtual, ya que tenemos tantos medios de comunicación y tantas plataformas actualmente pululan por todo lado, unas gratis, otras más caras, otras fáciles de manejar, por todo lado? Con todas estas situaciones hemos aprendido a manejar más, hemos sido más cibernéticos, todos nos hemos vuelto más cibernéticos. Entonces, ¿cómo no es posible que nos hayamos acercado a nuestros hijos? ¿Cómo no es posible, por ejemplo, que nos levantemos temprano con mi esposa y empecemos a orar con mi esposa, empecemos a comunicarnos con ella de una mejor manera, con Dios? Porque si tú mejoras, y te voy a decir la clave fundamental, si tú mejoras la comunicación con Dios, la comunicación con tu esposa y tu familia se mejora. Y ese es el punto más importante. Ahí es la clave de todo, Moni. O sea, nosotros nos han preguntado, venga, ayúdenos con la comunicación en la pareja, porque me han dicho que el problema nuestro es de comunicación. La comunicación con la pareja no es el problema, es la comunicación que tú tienes con Dios. ¿Sí? ¿Cómo está esa comunicación? Si yo sé cómo está tu comunicación con Dios, sé cómo está tu comunicación con la pareja y cómo está tu comunicación en la familia. Así es. Porque cuando se ve que realmente, con todos los problemas que todos los días estamos atendiendo, sí, constantemente, todos los días atendemos personas, y estamos atendiendo, a excepción de los domingos, y estamos atendiendo gente, porque los domingos tengo que atender a mi esposa con sus problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Siempre las mismas cosas. ¿Por qué? Porque no hay esa comunicación con Dios, no tenemos ese nivel de oración, nos dedicamos solamente a trabajar y tratar de encontrar soluciones desde lo humano, tratar de mejorar las cuestiones humanas, ¿sí? Pero no mejoramos la comunicación con Dios, o sea, la oración. Si mejoráramos la comunicación con Dios, las cosas mejoran sustancialmente. Empieza a orar con tus hijos, abrázalos más. Si a ti no te abrazaron, pues aprende a abrazar. Es que nunca me dijeron te amo, pues aprende a decir te amo. Hijo, te amo, estoy orgulloso de ti, me encanta lo que tú haces. En vez de estar reprochando y reprochando y reprochando y estar instigando a tus hijos, es que usted no sirve, es un bueno para nada, es que usted todo lo que hace lo hace mal, pero es que mire el desorden que hace en su casa, mire cómo tiene esa pieza desordenada, es que usted nunca tiende la cama, usted debe ayudarle a su mamá, mire cómo ella se mata constantemente la vida por tratar de darle lo mejor a usted y usted no le ayuda en nada. Todos esos reproches, toda esa basura que sale en el corazón tuyo no le está ayudando a crecer a tu hijo. Cambia. Diferente a que tú encamines a tus hijos a Dios. Que tú muestres que tú tienes un papá y que ese papá que tiene llamado Dios también es padre de tus hijos. Y que ellos también por esa razón deben amarlo. Es importante que nosotros encaminemos a nuestros hijos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque le estamos dando una herramienta importantísima,
un valor fundamental y fuera de eso estamos sembrando, estamos cimentando sus vidas sobre la roca. Si nosotros cimentamos sus vidas sobre la roca, ellos tendrán unos buenos futuros. Dice, educa al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, es necesario que nosotros como padres especialmente, no que les inyectemos después de que nunca les hemos hablado de Dios, no. Tengo que empezar a buscar estrategias para empezar a acercar a mis hijos a la presencia de Dios. Y si son pequeños, por favor, aprovecha porque los niños son dulcecitos para todas las cosas de Dios. A ellos les encanta orar, les encanta conocer la palabra de Dios, les encantan las historias de la Biblia y entonces es el momento apropiado para que tú puedas establecer comunicación y tendrás para que ellos te pregunten, para que ellos hablen, para que ellos expongan lo que les interesa y que vas a ganar eso, la comunicación y la confianza. Es necesario encaminar a nuestros hijos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, para que las cosas fluyan como Dios espera. Bendito sea el Señor. Dos estrategias bonitas que quisiera tenerlas, que hemos implementado últimamente en nuestra comunidad y ha sido muy bonita. Uno, lo que es el Rosario de la Paz. No se imaginan la ganancia que hay en sus casas. Búsquelo allí en YouTube, se llama Cómo hacer el Rosario de la Paz y el Altar de la Paz. Hemos escuchado testimonios muy hermosos de cómo ha mejorado la comunicación en la familia, sobre todo porque después de ese Rosario de la Paz, hacen el rosario que dura solamente 10 minutos y después hacen un diálogo bonito, cosas que antes no se hacían en la casa o se había perdido ese diálogo, ya los van participando poco a poco. Esa es una estrategia, se la recomiendo. Cómo hacer el Rosario de la Paz, lo encuentras allí en YouTube, y cómo hacer el Rosario de la Paz y el Altar de la Paz. Otra estrategia muy bonita para mejorar la comunicación con tus hijos, como veníamos diciendo, acércate a ellos afectivamente. Abrázalos, dile que los amas, dile que tú eres importante para ellos, sácalos de vez en cuando a tomarte un café, un helado, sácalos a ellos, dialoga con ellos de otras cosas diferentes sin reprocharles nada. Dialoga con ellos y valóralos. Te darás cuenta que se va a mejorar eso de una manera impresionante. Pero por encima de todo, sana tus heridas. Sana tus heridas. Si tú sanas tus heridas, la comunicación en tu familia va a mejorar sustancialmente porque empiezas a comportarte como eres tú, no como tu papá era o como tu mamá era, no como tus familiares eran, porque estás cargando con un costal de huesos secos y no te estás comportando como realmente eres tú, porque te comportas de acuerdo a tus aprendizajes. Cambia y te darás cuenta. Moni, creo que fue un diálogo pues así rápidamente, algunas pinceladas rápidas sobre la comunicación, pero esperamos que haya sido edificante para cada uno de ustedes este mensaje. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. Bueno, qué precioso. Bendito sea el Señor.